conversamos sobre esta mesa, ella dijo, claro, la mesa de los ancestros, y es un término que me gustó muchísimo, que tiene una resonancia verdaderamente ancestral, pero que al mismo tiempo conecta con lo que María Fernanda Ampuero dijo en la mesa anterior. Creo que son dos mesas que dialogan muy bien, ¿sí? Que los escritores no deberíamos tener parientes, ¿verdad? Entonces hay un momento en que tenemos ancestros, hay otros en que no deberían molestarnos para decir un poco, para entrar en ese armario que son las historias de familia. Centroamérica Cuenta nos propone como subtítulo entre la realidad y la ficción. Yo añadiría entre la memoria y el olvido, porque hay que atravesar la memoria, conectar con esa memoria, que es algo que Pablo hizo alusión. Yo ahora les pondría algunas trampas en el camino para decir alguna cosa sobre eso. Me parece que es un tema esencial, es uno de los temas que probablemente ha trabajado más la novela latinoamericana en los últimos 15 años. Recordemos El olvido que seremos de Héctor Abad, que yo lo conecto también con Tiempo de vida de Marcos Giraldo Torrente, español, y por supuesto con Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, que es un libro estremecedor. En la mesa anterior se mencionó a Carrera. Pensemos también en Nausgard, que tiene esta larga saga familiar que es Mi lucha, ¿no? Y por lo tanto allá hay un tema esencial, que es cuando lo íntimo, lo personal, de alguna manera aflora y se conecta con el espacio público, que es algo que estamos viviendo en todas las esferas. Les doy la bienvenida a los miembros de esta mesa, que considero que es una mesa espléndida. Es un privilegio estar con ellos. Voy a empezar con Pablo Simonetti. Discúlpenme por repetir los que estaban ya en la mesa anterior, pero bueno, me gustaría añadir alguna cosa. Tal vez no se mencionó suficiente la importancia de un libro de cuentos que es Vidas Vulnerables de 1999, que además tiene un guiño generacional importante, porque fue presentado por Roberto Bolaño y por Gonzalo Contreras, que es un gran escritor chileno, y donde se incluye probablemente Santa Lucía, que fue el cuento que hizo emerger a Pablo como escritor. Bueno, no citaré mucho más. Madre que estás en los cielos, se habló de esa novela bastante. Los invitaría a que la leyeran porque está justamente accesible en Costa Rica. Y pues quería decirle a Pablo, me imagino que en estos días que has venido a Costa Rica has sentido eso, pero que nuestra sociedad resuena profundamente con el activismo social en torno a los derechos de las minorías sexuales. Es un tema de debate profundo en la sociedad costarricense. Yo diría que no que se dilimió, que de alguna manera llegó a una especie de tregua en las elecciones del año pasado, pero que yo diría que es la lucha pendiente que tenemos para adelante. Vos dijiste, vamos avanzando poco a poco. Yo confío que eso llegue también a Costa Rica y a Centroamérica. Yoconda Belli, sé que probablemente no necesite presentación, y su obra ha sido publicada en más de 20 idiomas. Sí me gustaría recordar que el año pasado celebramos el 20 aniversario de La mujer habitada, que es una novela fundamental para la narrativa centroamericana, que conecta muy bien con esto que yo dije en el momento de presentar la mesa, que es cuando la intimidad, cuando la sensibilidad femenina actúa en lo político. Y yo diría que es una novela política y que al mismo tiempo no renuncia a lo que tiene también de lo femenino, y vos aludiste muy bien a eso en una mesa precedente. Otra de sus novelas fundamentales es El infinito en la palma de la mano, que recibió el premio Biblioteca Breve, un premio
muy prestigioso. En el 2005 publicó El Pergamino de la Seducción, que es una relectura fascinante sobre el personaje histórico de Juana la Loca y al mismo tiempo un homenaje a la novela gótica. En el 2015 fue finalista de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa por El intenso calor de la luna. Y justamente presentó el año pasado y presentó en esta edición de Centroamérica Cuenta Las fiebres de la memoria, que se basa en el noble Jacques Chossul de Praslin, que, bueno, si entendí bien, es tu bisabuelo, ¿no? Tatarabuelo. Y bueno, ya te haremos hablar de esa figura extraordinaria y de tu abuela y de cómo conectaste una cosa con otra. Y finalmente Héctor Aguilar Camín, que es periodista, escritor, historiador, recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural de México, fue subdirector de La Jornada, director de la revista Nexos, y en el 2017 recibió la Medalla de Bellas Artes y es fundador de la editorial Cal y Arena. Héctor es autor de 11 novelas, yo diría que 2 de ellas son 2 novelas políticas muy importantes. Benito aludió ya a Morir en el Golfo, de 1985, La Guerra de Galio, de 1990, que es una de mis novelas favoritas, y mencionaré algunas otras: El resplandor de la madera, de 1999, Las mujeres de Adriano, del 2001, Toda la vida, del 2016, y en particular Adiós a los padres, del 2014, sobre la cual probablemente hablemos un poco después. Yo también haré, como en la mesa anterior, algunas preguntas particulares, pero quería un poco abrir el debate en general, planteándoles cómo sienten este momento de eclosión en la literatura contemporánea de lo familiar, de lo secreto. María Fernanda habló de salir del closet, del armario. Muchas de estas historias estaban justamente en el cajón más abandonado, al puro fondo del armario. Quisiera proponerte a vos para iniciar. Bueno, ahora, perdona a los que se tengan que repetir el plato. Yo voy a tratar de no repetirme en todo caso. En cuanto a lo que me preguntas, yo creo que el debilitamiento del machismo ha permitido que historias de mujeres y historias de la diversidad sexual tengan una expresión literaria de mayor notoriedad social y académica. Y también ha permitido que nuevos puntos de vista surjan y se consoliden en cuanto puntos de vista que también están reconocidos socialmente y académicamente. Hasta los años 80, y Yoconda habrá sido testigo de esto, todos hemos sido testigos de esto, en verdad, en esta mesa, se hablaba de la literatura femenina, ¿se acuerdan? Y de la manera más peyorativa posible, y era como que uno estuviera diciendo casi un garabato así. Y a mí también me han tildado de escribir literatura gay tratando de menospreciarme. Lo que no se esperaban es que uno vuelve con un punto de vista renovado, dice: yo por supuesto que escribo literatura gay, yo soy un escritor gay, tal como soy un escritor chileno, tal como soy un escritor hispanoamericano. Y en esto me viene a la memoria un texto que leí de un escritor irlandés que escribe también novelas de familia y que yo admiro mucho, que se llama Colm Tóibín. Si no lo han leído, se los recomiendo. Cualquiera de sus libros vale la pena. En un libro de ensayo que se llamaba Amor en tiempos oscuros, él citaba a Borges
en un ensayo de 1932. Y Borges decía, porque le preguntaban si la literatura argentina era gran literatura hispanoamericana en el sentido de la lengua. Y él decía, por supuesto que la literatura argentina no solamente es una literatura periférica de la literatura hispanoamericana, sino que es el centro de la literatura en este momento. Yo creo que estaba pensando en sí mismo. Tal como la literatura irlandesa fue capaz de convertirse en el centro de la literatura en inglés en un momento dado, porque el hecho de ser en un momento periférico, marginal, te da unas herramientas, unos puntos de vista, una aproximación a la lengua y una aproximación al conflicto social renovado. Y te apropias del centro, y el centro en este minuto en muchos ámbitos está dominado por mujeres, en ámbitos literarios estoy hablando, y por personas LGBTI. También hablaba Borges de la literatura judía. Uno no podía decir que no existe la literatura judía. Por supuesto que existe la literatura judía. Y bueno, y aquí se ha mencionado mucho a Bashevis Singer y a los grandes escritores norteamericanos, representantes de esa literatura. Entonces, yo lo reivindico como un lugar, porque ser gay es una experiencia de vida, pero también es una cultura. Yo leo, ¿cierto? Bueno, no sé, yo creo que no debes ser gay tú, no tengo idea, pero todos los libros que tú mencionaste los he leído. Entonces yo pensaba que eran de la cultura gay, pero también son de otras culturas. Ya eso es lo que me quería referir. Ser gay no es una cultura enclaustrada en que uno solamente está pensando en, no sé, en sadomasoquismo leather, sino... Claro, es algo que se traslapa con todas otras formas de cultura igualmente valiosas y de los cuales hemos conversado aquí. Así que ese debilitamiento del machismo, digo debilitamiento porque hasta que no termine es algo temporal. No sabemos si va a terminar o si no va a haber un gran resurgimiento de él. De hecho, hay movimientos conservadores que lo están poniendo de nuevo sobre la mesa con una fuerza aterradora. Así que, pero sí, en estos momentos estamos teniendo una ventana de apertura de la diversidad, de los grupos históricamente discriminados, ¿no? Y perdonen que me alargue, ya me alargué. Me acordé de Toni Morrison, que de repente una periodista le pregunta, le dice, ¿y usted nunca ha considerado tener como sus personajes principales a personas blancas? Y ella le dice, tú no te puedes imaginar lo discriminadora que es tu pregunta, porque tú nunca le harías una pregunta así a un escritor blanco. Eso. Tus novelas pueden tener seres humanos también, un poco, ese es el trasfondo, ¿no? Claro, sí, eso sin ninguna duda. No, y le dice algo más que es muy bonito, dice, lo peor es que usted no se puede imaginar que yo estoy en el centro, y eso me hace acordar de Borges y de Comte y de todo lo que estamos hablando. Ella, que escribe una literatura que podríamos decir negra, fue premio Nobel y es una mujer central a la literatura universal. Bueno, sobre lo que decía Pablo, a mí me parece que la insistencia a menudo de ponerlo a uno en casilla, ¿no? Encasillar lo que uno hace, efectivamente lo hemos sufrido los que tenemos, digamos, algún nivel, no son los hombres, pues, es los que tenemos algún nivel de opresión dentro de la sociedad, las mujeres, los gays, o sea, gente que es considerada como ciudadanos de segunda categoría por una u otra razón, por la identidad sexual básicamente, pero yo creo que uno se tiene que buscar la manera de sacudir de alguna manera de esas lecturas que se hacen de lo que uno hace, ¿no? Y yo creo que sí, como dice Pablo, estamos avanzando en ese sentido, y la memoria, pues en este caso, ¿no? de la familia y todo eso, yo me quiero referir a eso de que decía Fernanda Ampuero, que en qué nos libera escribir, ¿no? Las historias de familia, las historias del pasado. Yo me acuerdo cuando yo escribí mi memoria, El país bajo mi piel,
que había muchas cosas ahí que mi papá no sabía que yo había hecho. Entonces, yo me acuerdo que digo, ¿cómo va a tomarse mi papá este libro? Y entonces se lo di y le dije, papá, lee este libro, imagínate que quien lo escribió es un hombre. Entonces, digo, no pasa nada. Le digo, te sentirías muy orgulloso de tu hijo. Entonces, sí, bueno, sigamos hablando, no me quiero... Las cosas que habrá hecho, que habrá puesto en ese libro. Bueno, hay un tema muy profundamente literario en la decisión de escribir sobre la propia familia, cuando se asume en la profundidad del compromiso de escribir realmente, más que de simplemente contar lo que sucedió. Y este asunto, digamos, específica, profundamente literario, consiste en que la familia es un espacio de enigmas familiares. Las personas más cercanas con las que uno ha vivido todos los días, el padre, la madre, la abuela, la bisabuela, pero el padre, la madre y los hermanos son seres que están nimbados, cubiertos por una membrana enigmática que nos impide a los que somos los hijos o somos los nietos realmente penetrar en esas personas como seres humanos. Tienen una dimensión mítica, tienen una dimensión impenetrable, son lo más familiar y lo más enigmático que tenemos en la vida. Cuando uno asume, como han asumido aquí los que están en esta mesa, Carlos, Pablo, Yoconda, la averiguación de esos enigmas, lo que se está proponiendo es realmente el viaje a algo profundamente familiar y profundamente desconocido a la vez. Y el gran reto de eso es, por una parte, no callarse nada de lo que son los secretos conocidos, las vergüenzas, sobre todo las vergüenzas familiares conocidas, las cosas que la familia no habla entre sí, pero que todo el mundo sabe que están ahí detrás de nuestra mesa o nuestra sobremesa. Y por otra parte, la increíble aventura de descubrir de verdad quiénes son esas personas que nos han resultado tan cercanas toda la vida y que resulta que en efecto nos son esencialmente desconocidas. Yo nunca pude ver a mi madre como una mujer joven. Siempre la vi como una mujer mayor. Cuando estaba escribiendo la historia de mis padres, descubrí que ella terminó con mi padre y bajó la cortina en general para los varones, hasta donde sé, cuando tenía 38 años. 38 años. Pero a los 38 años, para mí mi madre ya era la misma mujer que era a los 60 y más las enfermedades, la misma mujer que murió a sus 84. Y esa tarea de entrar en esos enigmas tan familiares, créanme que es un trabajo muy complejo, muy doloroso, que exige una gran solvencia de investigación y de creación literaria, porque pasado tanto tiempo, incluso si hay documentos muy explícitos, la verdad es que lo que uno sabe de los seres humanos reales que están detrás de esos dioses familiares que son nuestros enigmas profundos es muy poco. Y con ese poco es que hay que construir algo que no invente, porque no hay que inventar de más. Inventar de más aquí es falsificarlo todo, que no se dispare a
digamos, aversiones autocomplacientes o celebratorias, que sea capaz de entrar en las partes difíciles, en las partes penosas, en las partes duras de decir. Yo durante mucho tiempo que escribía Adiós a los padres decía, esto es terrible, pero no lo voy a publicar, lo voy a escribir nada más. Y lo escribía y luego obviamente que lo publiqué. Pero es un momento muy especial de un escritor tratar de entrar en esto. El segundo problema, al que voy a hablar después, es ¿por qué esta exploración se puede volver efectivamente una novela? Algo que se acerca a la pretensión de ser una obra de arte y no simplemente una memoria de algo que nos sucedió. Una memoria de algo que nos sucedió o que le sucedió a nuestros papás es eso. Es una memoria de algo que nos sucedió. Lo que creo que los cuatro que estamos aquí hemos querido escribir es una novela con eso que sucedió, lo cual implica un compromiso y un desafío de escritura y de creación muy distinto de simplemente consignar lo sucedido. Justamente Héctor alude a un tema que yo iba a plantear inmediatamente. Pablo en la mesa anterior aludió a ese arraigo a la realidad que Héctor también de alguna manera alude, a partir a veces de insinuaciones entre tíos, entre tías, pequeños secretos que uno vislumbra, etcétera. ¿Cómo, en tu caso, en las fiebres de la memoria, no sé cómo fue ese viaje? Podemos empezar, ¿podrían contarnos un poco cómo fue ese viaje a esa memoria desconocida, a esa tierra desconocida? Fue increíble realmente, porque yo primero tuve la noción de que tenía 3 abuelas paternas que no tenía por qué tener. Poco a poco, o sea, porque tenía que tener 2 y tenía 3. Poco a poco fui descubriendo que mi papá no era hijo del matrimonio de lo que yo creía que eran mis abuelos, sino que era hijo de una señora de Matagalpa que había tenido un amorío muy jovencita con mi abuelo, que estaba muy jovencito, y de ese amorío había surgido mi papá. Entonces, una abuela era la que crió a mi papá, que lo inscribieron como hijo de ella, que era la abuela de mi papá. Otra abuela era la esposa del abuelo, la esposa legítima, digamos, del abuelo, y la otra era la abuela de Matagalpa, donde íbamos a visitarla, y yo no entendía muy bien de qué se trataba todo eso, pero resulta que mi papá creció creyendo que su abuela era su madre, que su padre era su hermano, y a los 18 años le dijeron, no, vos tenés una mamá que vive en Matagalpa, anda a conocerla, la fue a conocer, imagínense eso. Entonces esta señora, que se llamaba Graciela Zapata Choisel de Pralán, es el comienzo de esta novela realmente. O sea, yo pregunto, y ese apellido, no, pero todo esto fue a través de años de saber, de ir como jalando un hilo, porque uno va, al principio no tenés tanta curiosidad, al principio lo que tenés es como pena, ¿no? Pobre mi papá, o sea, ¿cómo debe haber sido para él, ¿no? Darse cuenta de repente que su hermano era su papá. Y que o sea, era y mi papá desarrolló una relación filial con su papá, o sea, con el que había creído su hermano hasta los 18 años. Y yo nunca hubiera sospechado que mi papá había creído que ese señor era su hermano. Entonces, y todo esto era muy delicado. En mi familia no se platicaba mucho de eso. Hasta que yo fui creciendo, murió mi mamá. Cuando mi papá se quedó solo, yo me volví muy amiga de él. Y él me contaba cosas, ¿no? Y él me fue contando estas historias de cómo había ido a conocer a su mamá y qué había sentido. Pero él me decía, era bien sencillo, me decía, no, para mí mi mamá es mi abuela, pues era mi mamá de verdad. Y cuando él al final de su vida tuvo demencia senil,
yo llegaba a verlo en las tardes y me decía, llévame donde mi mamá, ¿no? Y su mamá se había muerto, ¿no? Llévame a mi casa, me decía, llévame donde mi mamá. Entonces, bueno, esa es una parte del asunto, o sea, que es ese secreto. Y ahora me meto a estudiar Choiseul de Praslin, que había toda la leyenda de que era un duque francés que había llegado a Nicaragua, que era un fugitivo de la justicia francesa porque se le acusaba de un crimen. Entonces ahí ya viene la parte mía de novelista, porque yo empiezo no creyendo esa historia, ¿no? Pero poco a poco, al investigar la historia y decidirme a escribir la novela, que en realidad la decisión de escribir la novela fue por las migraciones, porque yo pensé, una persona que viene de un lugar tan lejano, ¿cómo hace para adaptarse a un lugar como Nicaragua? ¿No? Esa reinvención del ser, ¿cómo es? Porque además en ese lugar en Nicaragua, Matagalpa, hay muchísimas personas emigraron en los 1800 porque el gobierno dio tierras, emigraron muchísimos extranjeros, entonces habían italianos, habían alemanes, habían ingleses. Entonces todo ese fenómeno fue lo que me motivó a empezar a investigar. Y como ya muerto mi papá, llegaron a vivir a Nicaragua unas tías que lo conocían muy bien, o sea, que habían crecido con él. Y poquito a poco fui aprendiendo un montón de cosas, o sea, pequeños detalles. Pero la novela es una recreación de una historia como una columna vertebral, ¿no? Yo tuve que inventar muchísimo en esa novela, pero la historia básica de la novela es la realidad que a mí me contaron. O sea, lo que yo no sé es cómo fue, digamos, el viaje de él, que vino de Nueva York hasta Nicaragua. Sé que vino con los vapores de la fiebre del oro, ¿no? Los vapores que venían de Nueva York cruzaban por el río San Juan hasta salir al Pacífico y luego iban a California. Yo sabía eso. Sabía que por investigaciones que hice, sabía que él estuvo en la isla de White. Pero todo lo que pasó ahí lo inventé. Entonces fue fantástico también, porque para poderme meter en la piel de ese personaje, fui viajando con él, ¿no? Imaginándomelo, y me fui sintiendo una enorme empatía, a pesar de que al principio me caía mal. Al principio me sentí, ¿cómo voy a escribir sobre este hombre? Pero poco a poco, en la medida que investigué, en la medida que supe, fui desarrollando esa empatía y respeto, como vos decís, ¿no? Esa delicadeza para tratar ese drama de este personaje, ¿no? Eso yo creo que es el sino de todos nosotros. Yo creo que cualquiera de nosotros que investigue en su pasado se va a encontrar estos secretos. Y en parte yo escribí mi memoria, El país bajo mi piel, pensando en eso que dijo Héctor. Yo quiero que mis hijas y mis hijos conozcan quién fui yo, qué hice, qué pensé, ¿no? Lo escribí para ellos en primer lugar, ¿no? Porque yo tenía esa cosa, ¿quién fue mi mamá? ¿Quién fue? Pues mi papá lo conocí mejor ya después de que se murió mi mamá, pero a mi mamá, una mujer que era como Madame Bovary, porque vivía pensando en otras, escribió un diario, ella fue a estudiar en los Estados Unidos, cuando la gente no iba a estudiar a esa edad, en ese tiempo las mujeres se casaban bien jóvenes, y el papá insistió en que ella fuera a estudiar. Ella terminó su bachillerato en un colegio donde iban la Grace Kelly y la Cory Aquino en la misma clase. Entonces mi mamá escribía su diario en inglés, escribiía un diario y tenía este sueño de vivir en otra parte, de vivir en Europa. Le gustaba el teatro, a mí me metió la cultura por todos lados. A mí me encantaba sentarme a la orilla donde ella se estaba maquillando, porque ella me empezaba a contar cuentos de Grecia y del arte y de la pintura. Era una mujer impresionante, ¿no? Next. Siguiente novela. Siguiente novela. Yo también quería... Me trae lo que ustedes dicen los dos, un momento muy importante para mí,
que es cuando yo me di cuenta que en mi familia existía una historia oficial. Y esa historia oficial consideraba a ciertos personajes y a otros quedaban completamente fuera. Por ejemplo, yo me enteré que mi padre tenía 3 primos hermanos gay y que mi madre tenía un primo hermano gay después de que dije yo que yo era gay. O sea, estos señores no existían, sencillamente no se hablaba de ellos, no iban a la casa, vivían en otro mundo. Mis abuelos tenían 5 hermanas y prácticamente no se hablaba de esas 5 hermanas. Después me tuve que empezar a averiguar quién era la hermana y con quién se casó, porque eran todas vistas como unos seres inferiores. Lo que importaban eran los 3 hombres y eventualmente los maridos de esas hermanas, pero mencionaban al marido de la hermana pero no a la hermana. Y toda esta idea de la historia oficial a mí me explotó en la cara un día que mi madre, ya enferma, me hizo una confesión, muy callada y muy dolida por esta confesión. No lo voy a decir porque es parte de la novela. Y a mí me impresionó tanto porque me di cuenta que finalmente vivíamos en una familia que se había inventado una historia para ser respetable, para incorporarse a la sociedad chilena. Hay que contar que eran inmigrantes italianos que llegaron con hambre a Chile. Entonces, claro, poder entrar en esta sociedad clasista y también xenófoba, porque hasta los italianos les decían bachichas y eran rechazados durante mucho tiempo como gente extraña a la cultura propia de la clase dominante chilena. Entonces, como para poder entrar y ser respetable, era tanto el deseo de respetabilidad que sencillamente se inventaron una historia, y esa historia los hacía aparecer como unas personas que podían aspirar a este camino. Bueno, y en este camino de respetabilidad nosotros los hijos teníamos que estudiar ingeniería y las mujeres también ser profesionales, y era todo una demanda. Entonces esto me llevó a escribir Madre que está en los cielos, y al mismo tiempo entonces hay un esfuerzo hay porque uno no sabe finalmente qué ocurrió y cómo ocurrió, porque todo finalmente algún chisme escuchó por ahí, pero hay que reconstruir esa historia, y esa reconstrucción de la historia creo que ahí es donde aparece la novela y aparece la ficción, a poder generar un espacio de verdad respecto de estos personajes que uno se fija. Es decir, están las condiciones de borde, que es lo que uno sabe, la memoria, algunas entrevistas documentales que pueda hacer, y después hay que hacer un esfuerzo para decir, bueno, ¿cómo se arma esto? ¿Cómo realmente, cuál es la verdad? ¿Qué fue lo que produjo que ocurriera el siguiente paso? Entonces, yo creo que al final las novelas de familia son todas novelas iconoclastas, digamos, novelas destructivas de esta entronización de una historia oficial. Y creo, y volviendo a tu introducción, creo que es algo que tiene que ver con nuestros tiempos hoy, que nosotros estamos echando abajo esas historias oficiales, incluso en nuestros países, en nuestras instituciones. Por eso está todo puesto en tela de juicio, porque en el fondo decimos, no queremos que nos cuenten una mentira, tratemos de hablar con la verdad sobre esta historia en común que tenemos. Héctor, vos introdujiste ese tema, no sé si querés retomarlo o... Bueno, deja contestar un poco a la pregunta que hiciste. El libro que yo hice sobre mi familia cuenta una historia muy, muy precisa. Mi abuelo paterno, que es un hombre de negocios, tiene una familia en un pequeño pueblo del sureste mexicano, en donde él es un gran empresario dominante. Y su hijo, mi padre, tiene la gana de competir y de emular a su padre en un negocio particular que es la explotación de la madera en Quintana Roo y en Guatemala. Mi abuelo paterno, en un mal momento de sus negocios, despoja a su hijo de un muy buen negocio y lo destruye económicamente y psicológicamente por el resto de su vida.
El resto de la vida de mi padre va a ser el resto de la vida de mi familia y de mi madre y de mi tía, que se encargan de criar y acompañar el desarrollo de la familia, mientras mi padre simplemente desaparece, para reaparecer 40 años después, vuelto un indigente. La historia, esta que les cuento, de este despojo, sucedió cuando yo tenía 9 años. Cuando tenía 11 se había cumplido el despojo. Cuando tenía 13 mi padre se fue de la casa y no volvió a aparecer sino hasta que yo tenía 55. La novela es la historia no inventada, no inventé nada, investigada, cuidadosamente referida, y cuando no sabía exactamente qué había pasado. Lo digo, probablemente lo que sucedía era esto, porque yo tenía un par de informantes incomparables en mi madre y en mi tía, que eran unas narradoras fundamentales y que yo creo que son como la piedra de toque de cualquier historia familiar genuina. Nace de la boca de los propios familiares, nace de la historia contada por los propios familiares. Esta historia se contaba en mi casa desde que yo tenía 13 años. Fue la historia por la que me quise hacer escritor y la acabé escribiendo hasta el año 2017 o 2014. Toda mi vida para escribir la historia que era la historia fundadora y fundamental de mi familia. Ahora, ¿por qué esto no es una memoria y tiene la pretensión de ser una novela? Porque no es una memoria, es una novela. Es decir, plantea un enigma fundamental que queda plenamente resuelto y aclarado a lo largo de la narración de muchas vidas, pero en particular de las vidas fundamentales que componen esa historia, y al final todo queda claro. Y al mismo tiempo, en el enigma de qué rara es la vida. ¿Por qué esto es lo peculiarmente literario? Porque la desmesura, una historia tan desmesurada como la que les acabo de decir, es algo que difícilmente podría inventarse de una manera, digamos, creíble. Del mismo modo que sería imposible creerle a un novelista la vida de Hitler, o la vida de Stalin, o la vida de Napoleón, o la vida de Daniel Ortega. La realidad es desmesurada y no necesita credibilidad, existe. La literatura necesita ser creíble, es una señora mucho más modesta y mucho más cauta que la realidad, y en eso consiste su arte. Ahora, de la realidad real que nos rodea, no sabemos cabalmente nada preciso, algunas cosas, pero nada de lo que podemos, en cambio, conocer en una novela. Y eso lo dice M. Foster en un gran ensayo sobre la novela. Dice, la verdadera magia de la ficción es que crea la ilusión de que el mundo al que estamos asistiendo es un mundo que podemos conocer hasta en sus más íntimos detalles, en sus más íntimas razones, en sus más íntimos sentimientos. Mientras que si uno voltea alrededor y ve a la gente más cercana a uno, como la familia, lo que uno ve son apariencias y no sabe. Yo nunca supe realmente qué es lo que sentía, qué es lo que pensaba mi padre o mi madre. Podía conjeturarlo de hechos que están ahí y darle a mis lectores la impresión de que estaban conociendo cabalmente a mi madre, a mi padre, a mi tía. Ese es el hecho genuinamente literario. Y eso requiere mucho más que contar lo que le pasó a uno,
requiere un cuidado, requiere una precisión, requiere una credibilidad que está hecha de necesariamente no garantiza el resultado, necesariamente de un esfuerzo literario muy exigente que tiene que ver con la precisión y con la calidad de la construcción dramática del relato. Sin eso, las memorias son simples memorias, la historia simplemente es historia, los hechos son simplemente hechos. La creación literaria consiste en volver eso algo que se aproxima a un espejo cabal de la vida que no conocemos. Pero también yo quería agregar que ¿se oye? Quería agregar que la otra cosa es que la historia que estás hablando, lo que vos estás diciendo, no solamente tenga esa capacidad de transmitir, sino también de meter al lector, de que la historia se convierta en una historia en la que se puede ver reflejado, en la que puede encontrar los caminos también, el hilo de Teseo, ¿no? Para encontrar su propio laberinto, irse a meter a su propia realidad, empezar a sospechar de todo lo que nos han dicho sobre las familias y todo eso, o sea, y fascinarse, en cierto modo, con las posibilidades de lo no dicho dentro de la propia realidad de uno, porque hay tanto que no está dicho, y yo creo que la literatura tiene esa enorme capacidad, cuando está bien hecha, de crear esa curiosidad y de crear esa identificación, porque aunque no hayamos vivido esos episodios iguales, estoy segura que hay una relación lejana con algo que uno sabe. Entonces, si el escritor logra crear esa realidad y hacerla verosímil, entonces ahí tiene al lector también introducido en un viaje extraordinario hacia su propio pasado. Sí. Yo me acuerdo cuando escribí Madre que está en los cielos, fue mi primera novela, había escrito cuentos hasta ese momento, y llevaba como 4 o 5 novelas que no me gustaban y las botaba, y empecé a escribir esa novela sin saber lo que estaba buscando, en verdad. Se podrían haber convertido en unas memorias, como dice Héctor, y se convirtió finalmente en una novela por ahí, por la página 220, cuando me di cuenta que era lo que estaba contando, que era esta historia no oficial, que era mucho más importante en la identidad de nuestra familia y en los problemas que habíamos tenido entre nosotros y en los problemas psicológicos que habíamos tenido cada uno de los hijos, y también de los conflictos que habían tenido nuestros padres, que había una fuerza matriz, diría negativa, porque en el fondo era un miedo que nos unía y que nos marcaba, y que era mucho más importante que la historia de los empresarios exitosos italianos que habían hecho la industria en Chile, y que era el cuento que nos gustaba contarnos a todos en los almuerzos familiares. Entonces, una vez que alcancé ese punto, dije, sí, esta novela sí la voy a terminar. Acabas de mencionar una palabra que creo que también es clave en esta búsqueda, que es muy contemporánea, que es identidad, ¿verdad? Es realmente una construcción y reconstrucción de la identidad. Estamos acercándonos al final de la mesa. Quería preguntarles, vos en la mesa anterior aludiste a la polaridad femenina, y quería preguntarles si piensan que la memoria es femenina, si la memoria de las familias se transmite de madres a hijas. Vos tuviste una maravillosa relación con tu padre, bueno, no es el caso de todos. Tu viaje particular, que pues parece que fue muy gozoso,
leyendo a Héctor, es realmente estremecedor cuando ese hombre, muchísimos años después, yo tengo aquí la cita, pero bueno, no tengo el tiempo de leerla, te vuelve a encontrar. A mí me hizo acordar cuando Vargas Llosa, que en sus memorias, ahí sí son unas memorias, su madre lo toma de la mano, van recorriendo el puerto de Lima y le dice, te voy a presentar a tu padre. Y él tenía 10 o 12 años y hasta ese momento creía que había muerto, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿la memoria es femenina o qué les parece? Yo he escrito 2 novelas de matriz femenina, que es, como decía, Madre que está en los cielos y Jardín. Las 2 están inspiradas en mi madre. Y me fue mucho más fácil escribirla que Desastres Naturales, que es una novela masculina y es una historia del poder casi. Y como yo siempre he tenido problemas con el poder, me costó muchísimo escribirla y no tenía esa memoria verbal de mi madre. Yo podría en este minuto ponerme a hablar como mi madre, no podría ponerme a hablar como mi padre. Eso quizás es por la intimidad y cercanía que uno tiene domésticamente con su madre, que está mucho más tiempo, o por lo menos fue mi caso, yo tuve mucho más tiempo con mi madre que con mi padre. Bueno, pero eso está cambiando. Ayer estábamos en una cena con varios amigos españoles y decían que ellos eran los que pasaban mucho más tiempo en su casa y que sus mujeres eran las que trabajaban. Así que quizás la memoria se vuelva completamente masculina de aquí a un poco de tiempo más. Esperanza la tuya. Eso iba a decir yo. Yo creo que tenemos que terminar. Sí. Bueno, tenemos la suerte y la tristeza de ser los últimos perdón, sí, falta todavía. Menos mal, qué alegre. Bueno, que es nuestra última aparición en este festival. Muchísimas gracias a todos por... Muy bien, muchísimas gracias. A ver, dos frases. Y yo me hice escritor de la boca de mi madre y de mi tía, que eran muchísimo mejor narradoras que yo. Y mi mujer también. Y creo que mi hija, la hija de mi mujer, también. Quería añadir una cosa, parece maravilloso, los ticos no decimos qué alegre, decimos qué dicha, y en realidad estamos expresando el mismo sentimiento. Me emocionó mucho que lo dijeras. Creo que ha sido una mesa verdaderamente espléndida. Muchísimas gracias porque estén aquí. Muchísimas gracias a Centroamérica Cuenta. Muchas gracias a usted por escucharnos.